¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. Me da gusto saludarlos en este nuevo video de 2021, en las vísperas ya de febrero. Pero bueno, todavía quedan algunos días para que eso llegue. Vamos a hablar de muchos temas. Bueno, no de muchos, nada más de uno o de dos, o los que nos dé el tiempo. Eh, Estos días el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó o quiso ver cómo reaccionaban a esta idea de diluir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a la Secretaría de la Función Pública. Esto con una premisa de austeridad, de ahorro y calificativos del presidente hacia el INAI que ha sido alcahuetes y demás. Entonces, pues está propuesto con la condición o digamos ofreciendo que él daría la información en fast track, o sea, muy rápido, o sea, de manera inmediata. Eh, Muchas personas, inclusive gente afina al presidente, cuestionaron o manifestaron su desacuerdo a esto por varias razones. Primero, porque es una cuestión de derecho, la transparencia, el derecho a la información es un derecho que se ha consolidado, y quitarle la autonomía y centralizarlo en el Ejecutivo, en el presidente, pues es algo que preocupa. Preocupa no por Andrés Manuel como tal, sino preocupa por hacer un poder ejecutivo más poderoso. Yo recuerdo, y aquí lo criticamos en su momento, a lo largo del tiempo lo hemos criticado aquí y en otros espacios y lugares, que en el presidencialismo prisa todo estaba concentrado en el presidente, todo. Y que a lo largo de la transición se ha dado pequeños pasos para acabar con eso e ir quitándole poder al Ejecutivo. Es peligroso que un poder, valga la redundancia, tenga mucho poder o tenga muchas atribuciones. Y eso se ha insistido y eso se ha trabajado. Y la 4T, pues creo que es una parte de esas luchas. Llegó por esas luchas de dar mayor, poner contrapesos, dar mayor autonomía y dejar a un ejecutivo no poderoso. Y ahora parece que se quiere retroceder en la materia, lo cual pues es lamentable. Reitero, no por Andrés Manuel, porque a lo mejor el presidente tiene las mejores intenciones del mundo, pero el presidente se va en 2024 y llegará otra persona, otro presidente, otro gobierno, que a lo mejor no tiene ese mismo ímpetu o espíritu de transparencia, y pues va a ser una piedra en el zapato en ese derecho, lo cual, reitero, no se debe permitir. Eh, Fíjense que pensando en el tema, el INAI, pues no es un organismo pues perfecto, tiene quizá muchas áreas de oportunidad en el que se pueda trabajar, y yo considero que uno de ellos es que el INAI debería tener atribuciones para sancionar a los institutos, a las secretarías que no den la información, porque hasta donde tengo entendido, aquí en 2016, hace ya un rato, conversamos con Francisco Acuña Llamas, quien es comisionado del INAI, y él decía en la entrevista, lo estoy parafraseando, que el INAI no tiene esa atribución de sancionar a quienes han cometido, a quienes no dan la información. Entonces, eso pues, creo que sería muy bueno que el INAI lo pudiera sancionar quien no dé la información, porque pues el INAI como tal no da la información, quienes la dan son las dependencias. Lo que es el INAI es garantizar que las dependencias den esa información. Entonces, pues creo que en ese sentido no. Y habría que ver cuántas dependencias no dan la información. Entonces, por ejemplo, con lo de la fiscalía y Salvador Cienfuegos, pues dieron un expediente en el que pues, no se podía ver casi nada. Entonces, bueno, es una cuestión judicial, pero vaya, el punto es ese. ¿Quién garantiza que se cumplan las leyes, que se garantice ese derecho a la información y a la transparencia? Lo cual, reitero, sí es preocupante, no por Andrés Manuel. Yo no quisiera pensar mal, como piensa la oposición, de que este intento es para poder controlar la información que se dé en torno a las vacunas, cuánto se ha gastado en las vacunas, cuánto se ha gastado en reconversión hospitalaria. Yo no quiero pensar así, yo no quiero ser mal pensado, pero pues pareciera que se está haciendo con esas intenciones, y nada más con eso, sino también con lo de Dos Bocas, con otros proyectos prioritarios del gobierno de López Obrador. Entonces habrá que ver
qué pasa, pero sí, yo no estoy de acuerdo en que se desaparezca el INAI. Estoy de acuerdo en que se reforme, en que se le quite burocracia quizá, en bajar salarios quizá, pero matar, vulnerar la democracia, pues no, porque hay que decirlo, desaparecer el INAI es afectar y dañar la democracia, y no podemos permitirlo en estos momentos menos, que hay una polarización enorme, que no es culpa de López Obrador nada más, o de Morena, es culpa también, y tienen que ver mucho los partidos políticos ahí. Sobre el INAI, en Milenio, el 14 de enero conversé con Jacqueline Pechard, quien es excomisionada presidenta del IFAI, fue consejera del IFE, en su momento IFE, una experta en la materia, y ella en la entrevista da 3 puntos que me parecen importantes, ahí se las recomiendo para que la lean completa en el portal de Milenio, fue una entrevista para el portal de milenio.com. Un punto es que es inviable jurídicamente, puesto que el INAI es un organismo autónomo y la Secretaría de la Función Pública pues es una dependencia del gobierno. Entonces, y las funciones que tienen ambas pues son, pues no van de la mano, eso por un lado. El otro punto que quiero citar, que me parece importante, la entrevista en la que dice la doctora es esto: pensar que se desaparezca esto es algo como olvidarse que la demanda de transparencia y de acceso a la información pública tiene más de 3 décadas y significó movimientos sociales y demandas muy sentidas de la población, y sería atropellar un derecho fundamental de los ciudadanos ya conquistados en nuestra Constitución, agrega la doctora Pechard. Lo que está claro es que al presidente le incomoda el INAI y que no le gusta que le hagan preguntas a la presidencia de la República. No le gusta que haya organismos que no dependan directamente de su mando. Y es algo preocupante porque habla de un poder presidencial que tiene inclinaciones muy fuertes hacia el autoritarismo. Es lo que advierte la doctora Pechard. Y además, como una manera de crítica, en estos puntos de áreas de oportunidad, la doctora añade que hace falta una difusión amplia del INAI en torno a la protección de datos personales. La vuelvo a citar. Al INAI se le conoce mucho por el acceso a la información, pero realmente tiene mucho que debernos en materia de protección de datos personales. No acabamos los ciudadanos de identificar con claridad que tenemos ese derecho, pero tampoco el INAI acaba de presentarse como un organismo que efectivamente garantice el acceso a nuestros datos personales. Allí el INAI nos tiene a deber, es lo que añade la doctora Pechard en esa entrevista breve que le hicimos en Milenio hace unos días. Ahí se le recomiendo por si le da una checada, está en el portal de Milenio, que le hice, reitero, hace unos días, hace poco. Entonces, pues bueno, es un tema sin duda que debe ser analizado, debe de ser aquilatado, pero me quedo con esos 3 puntos: que es inviable jurídicamente, que sea un retroceso en términos democráticos y que sería pues preocupante por estos signos de autoritarismo, y también en las áreas de oportunidad en garantizar el derecho a datos personales, porque pues se puede acceder a muchas cosas bajo este principio y que a lo mejor pues no terminamos de entender, y es normal. A mucha gente pues no, con tantas preocupaciones ahora con el coronavirus, con el desempleo, pues qué le va a importar lo que el INAI haga o no haga. Pero tiene mucha importancia, y creo que ahí la tarea de los partidos, de las escuelas, del propio INAI, es fomentar y decir para qué sirve el INAI. Ahí la cultura política a alguien le está fallando, esa educación política que debemos de tener, de conocer para qué sirve el INAI, y que alguien está fallando. No sé si los partidos, no sé si el propio UNAI, no sé si las escuelas, las primarias, hay materias para eso, ¿no? La formación cívica y ética. Creo que pues, sería un buen momento, y no cerrar esta parte de, también opinamos, decir que muchos reportajes se hicieron con ayuda del INAI, pues al pedir información de transparencia. Muchos reportajes, la Casa Blanca de Peña Nieto se hizo gracias al derecho al acceso a la información pública. Entonces, pues ahí hay mucho que pensar en eso, porque inclusive esta lucha que decía Jacqueline Pechard por este derecho a la información, a la transparencia, pues benefició muchos años después a la 4T, a la izquierda y a López Obrador, porque no es una lucha por separado. Viene en conjunto, las luchas democráticas vienen en conjunto, y pues benefició. Tan es así que en 2018 López Obrador ganó la presidencia del país.
A ver cómo nos va, hay que estar pendientes, hay que analizar la propuesta que haga ya en forma el presidente López Obrador, pero habrá que estar muy bien pendientes y estar muy críticos y estar exigiendo informadamente sobre el tema. Hoy en También Opinamos conversaremos con Guadalupe Ramos, quien es enfermera y está en la línea COVID, o está en la primera línea de batalla atendiendo pacientes con COVID. Ella está en la unidad temporal COVID, de atención COVID, en el centro City Banamex, ahí en la Ciudad de México, ahí por Toreo. Entonces, pues vamos a conocer cómo ha vivido estos días ella, cómo la ha pasado, qué experiencias tiene. Ya la vacunaron inclusive contra el COVID, la vacuna de AstraZeneca, perdón, la vacuna de Pfizer. Pfizer es eh, la que está aplicando en México. Entonces, pues ahí nos cuenta todo esto. Soy José Luis Medina y como cada semana me da gusto saludarlos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. La juventud no está peleada con la experiencia y el compromiso es aún mayor. También opinamos con José Luis Medina. Pues seguimos aquí en También Opinamos y no podemos dejar, ni lo dejaremos de hacer hasta que esta cosa de la pandemia cese. Y me da gusto y me da emoción, aunque sea a la distancia, conversar con Guadalupe Ramos, quien es licenciada en enfermería y que está en la primera línea de batalla con el coronavirus, con el COVID. Y pues, Lupita, Guadalupe, gracias por estar aquí en También Opinamos. ¿Cómo estás? Oh, hola José Luis, muy bien, gracias. Am, sí está medio pesado todo, pero afortunadamente no me ha pasado nada y estoy bastante bien. Estás bastante bien, lo cual nos da mucho gusto. Pues como decía antes de grabar, qué orgullo y qué oportunidad de conversar con alguien que está en estos momentos, salvando vidas literal, en estos momentos difíciles. Y la idea de la charla, como también te lo dije antes de grabar, pues es como que tratar de concientizar a la gente que todavía no entiende, que cree que el COVID es un invento de Bill Gates o de otros fulanos de este mundo, porque aunque no lo creas, sí, sí hay quienes creen que esto no Sí hay existe. gente. Sí, pues platícanos si quieres para arrancar, Guadalupe, ahorita tú en qué área estás, dónde estás, qué es lo que haces en estos momentos de la pandemia. Bueno, pues actualmente estoy trabajando en la unidad temporal COVID Citibanamex, que es una iniciativa, bueno, se juntó la iniciativa privada con Secretaría de Salud y abrieron este espacio que es como tal un centro de convenciones y se aperturó para hacer, ah, para aumentar la capacidad hospitalaria y poder atender la pandemia. Ahorita me encuentro en un área que se llama terapia postintermedia, en donde recibimos a los pacientes que ya han cursado su parte bastante crítica en una, en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, y nosotros los recibimos para darles los últimos cuidados que son un tanto delicados y un poco de rehabilitación. Pues es interesante esta parte. ¿Cómo ha sido a estar ahí en la unidad City Banamex? Ahorita, bueno, ahorita que estamos grabando, pues está la conferencia vespertina y mencionan la hospitalización que hay en la Ciudad de México y en el resto del país y las cifras son pues, preocupantes, ¿no? Hablan de una saturación hospitalaria en la Ciudad de México. Estas cifras, ¿cómo se ven en el City Banamex? ¿Hay saturación hospitalaria? ¿No la hay? ¿Cómo lo están viviendo? Sí, como tal, no siento, bueno, ha habido un incremento de casos, pero no se ha visto como tal una saturación, al grado de decir que ya no hay cabida para ni un solo más paciente. Pero pues sí, sí es preocupante porque incrementan los casos y desafortunadamente cada vez son un poquito más graves. Pues es triste eso, ¿no? Lamentable lo que mencionas, Guadalupe. Los pacientes que llegan, que los llegan a recibir ahí, ¿cuánto es no sé si haya un promedio, pero sí cuánto es el tiempo aproximado que llega a estar un paciente con COVID, en este caso, pues en Citibanamex? La verdad, no podría decirte un tiempo promedio porque cada uno de los pacientes tiene su tiempo para recuperarse. Hay pacientes que no requieren más que la
más que el aislamiento como preventivo, que son aproximadamente 15-20 días. Y hay otros pacientes que desafortunadamente mientras están hospitalizados, pues su enfermedad empeora y tienen que pasar a otras áreas. Entonces, sí es bastante mm, diferente el tiempo que se hospitalizan los pacientes. Claro. Mucho se ha hablado en esta situación, en esta pandemia, pues sin duda de reconocerles, ¿no? A los que están en primera línea, en la primera batalla, esta situación. Pero en tu caso particular, ¿cómo vives esta pandemia estando ahí, viendo el escenario que llegan pacientes, que la epidemia no desciende? ¿Cómo una persona se puede preparar, pues, ante una situación compleja, difícil que estamos viviendo? Pues la verdad es que es bastante feo. Ni siquiera tendría que hablarse de una preparación para ese momento de hospitalizarse. Simplemente tendríamos que enfocar toda nuestra atención a la parte de la prevención, que es lo que se ha tratado de hacer durante todo, desde que inició la pandemia, ¿no? Ujú. Entonces es bastante fuerte porque ves a los pacientes estar, estar tristes. Hay pacientes que empeoran su estado de salud. Entonces es la preocupación de ellos. A veces escuchamos a los familiares porque somos de cierta forma su medio de comunicación. Afortunadamente ahí les dejan tener sus teléfonos celulares para que ellos todo el tiempo estén en contacto con los familiares, pero hay pacientes que, por ejemplo, van saliendo de la terapia intensiva o algo así y no tienen forma de comunicarse con su familia y están preocupados por su salud, preocupados porque no saben qué ha pasado con su familia. Nos ha tocado ver que les dan malas noticias de que falleció alguno de sus familiares o de que ya internaron a alguien más o que ya se puso grave a alguien conocido de ellos. Entonces es bastante pesado. El ambiente, no tanto, porque la mayoría somos jóvenes. Prácticamente todos somos recién egresados, o gran mayoría somos recién egresados, y pues estamos tratando de poner nuestro granito de arena para combatir la pandemia. Sin duda. Eh, Hablábamos, bueno, al inicio decíamos que hay quienes todavía no creen en la pandemia, en el COVID. ¿Tú qué sientes cuando ves a gente pues, que sigue saliendo, que no usa el cubrebocas, que en el Instagram, ¿no? Que suben sus historias viajando por el país o por el mundo? Como persona y como profesional, ¿qué se siente? Pues tú dando la batalla y otros no poniendo su parte. Como persona, la verdad es que sí, pues no puedo sentir un tanto de empatía porque siento que hay gente que paga las consecuencias de lo que ellos están haciendo. Y como profesional me da bastante coraje porque creo que gran parte de que la pandemia haya crecido tanto es por la cultura que tiene el mexicano. Teníamos un profesor en Prepa 4, no sé si tú lo tuviste, el profesor Eduardo Delgadillo, de biología. Él siempre utilizaba la palabra típico mexicano. O bueno, su frasecita era que éramos típicos mexicanos, ¿no? Porque no hacíamos más de lo que teníamos que hacer para poder salir adelante o para ser mejores, para sacar mejores calificaciones. Nos conformábamos con lo que teníamos y cosas así. Entonces, ahí es donde me doy cuenta que hay muchísimos típicos mexicanos que, que no han tomado en cuenta las medidas de prevención. Y lo feo es que cuando llegan a hospitales, no nada más ahí, sino en cuestiones generales, hablando de salud, no se cuidan, no hacen lo que les corresponde para evitar o para prevenir enfermedades y cuando llegan a los hospitales quieren que todo se haga ya, quieren que todo se haga rápido, quieren que todo se haga perfecto, quieren que les den tratos de primera. Eso me ha tocado en hospitales en donde hacía mis prácticas. Aquí afortunadamente no, porque siento que una vez que están hospitalizados, ya les entra como la conciencia de que esto es real, de que está pasando, de que no es ninguna broma y que a lo mejor y fuera de las cuestiones
políticas que haya detrás de la pandemia o cualquier cosa, es algo que está afectando al país. Y bueno, no nada más al país, sino a todo el mundo, pero hablando de México en específico, está afectándonos y nos afecta más precisamente por esta parte de la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que son factores que predisponen a una persona que empeore o sea, se presente un poquito más fuerte esta enfermedad en ellos. Entonces, la verdad es que sí me da bastante coraje. Como profesional, siento que a lo mejor y faltó que al principio se tomara con la seriedad necesaria. Yo no soy como partidaria de algún partido político en especial, pero siento que el presidente no lo manejó bien al principio, cuando empezó a sacar sus estampitas o a decir que todos nos abrazáramos y cosas así. Creo que se tuvo que tomar con la forma que tenía que haber, que de otra forma, que tenía que haber sido profesional, porque al final a lo mejor y él puede tratar a su familia, a lo mejor y él tiene los medios, pero la mayoría de México no. Entonces es bastante triste que haya gente que se tenga que morir y demás porque decidieron hacerle caso a un presidente que no tiene idea de salud pública. Esta parte creo que la rescato mucho porque, o sea, tú, estoy entrevistando a alguien que está en la primera línea de batalla, que no eres ni del PAN ni del PRI, o sea, lo dice alguien que lo está viviendo, que está enfrentando esto, ¿no? Y como dice, pues yo lo político lo dejo a un lado. Pero déjame preguntarte, porque es interesante esto que tocas. ¿Dirías tú que una parte de la responsabilidad de la pandemia es tantito las autoridades que no le dieron la seriedad al principio y todo otro tantito la población pues que no tampoco acató lo que le tocaba acatar, ¿no? Sí, justamente creo que es un 50-50. Tal vez un poquito más hacia la población, porque independientemente de lo que te digan los demás, tú tienes que tener tu propio juicio y tienes que razonar por ti mismo. Tienes que decir, ok, yo no sé si esto sea real o no. Y mientras yo no sepa, pues voy a cuidarme. Si es que no, si es que lo quieres ver como algo que a lo mejor y no existe, que a lo mejor y no es real, ¿no? Si tú ya como persona un poquito más, de forma más intelectual o de forma un poquito más con razonamiento científico, dices, ok, está pasando esto, la forma en la que yo puedo prevenir que me pase esto es haciendo estas medidas o es tomando estas medidas, pues lo haces, independientemente de lo que te diga una persona que pues definitivamente no tiene idea de lo que es ni la medicina, ni enfermería, ni nada que tenga que ver con salud pública. ¿No? O los que recomiendan el dióxido de cloro, ¿no? El té de Sí, guayaba. también, sí, definitivamente creo que no tienen los fundamentos científicos que se necesitan mm, para poder decir o recetar esas cosas y tampoco tienen el título. Claro. Oye, bueno, aquí no también opinamos como tal, pero sí en otros medios y en Milenio, donde también estoy, varios de mis compañeras y compañeros reporteros, pues han plasmado a lo largo de la pandemia la situación pues de la saturación hospitalaria, pero también de cómo, pues, escasean medicamentos para la atención de pacientes de COVID, o el trato inclusive, ¿no? De la presión entre médicos y enfermeras, en tu caso, ¿cómo lo has visto ahí en tu trinchera? ¿Les ha faltado en algún momento medicamentos? ¿Los presionan demasiado para trabajar a horas excesivas? ¿Cómo es esa parte en tu caso? No, afortunadamente no, porque nosotros estamos contratados por Secretaría de Salud o por otras instituciones, pero la aportación como tal eh, monetaria la hace el sector privado. Entonces, afortunadamente nosotros no hemos escaseado en nada. No, pues, Apenas ahorita creo que empiezan a escasear algunos medicamentos, pero por cuestiones de los propios laboratorios, no como tal de la gestión del hospital. claro. Eh, el panorama, sin duda, ya vamos a cumplir un año de pandemia, ¿no? En algunas semanas ya estaremos un año.
tú desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Crees que en este año se reduzca o todavía no? ¿Tú cómo lo ves ese panorama? Yo tengo fe de que sí va a reducirse un poco, de que pues desafortunadamente ya se murieron los que se tuvieron que morir y a lo mejor y otra parte no tenía que morirse, pero por alguien, por alguien de su familia que quiso hacer las cosas mal, porque al final fue su decisión, pues le tocó morir y, y bueno, yo de verdad tengo fe y muchísima esperanza. Justo hoy me pusieron la vacuna Ah, qué chido. y Eso te iba a preguntar, pero es, ya me lo ganaste. sí, justo estoy esperando que al menos sí disminuyan un poco los casos, que la gente empiece a tomar un poquito más de conciencia y que entienda que la vacuna no es como tal para que ya nunca más en la vida vaya a haber COVID ni nada, sino es preventivo, que se tienen que seguir tomando las medidas de sana distancia, de usar cubrebocas y demás, hasta que no haya como tal o una cura o un tratamiento muy específico para esa enfermedad. Ahorita que mencionas de la vacuna, pues me dices que hoy te la pusieron. Platícanos para los que todavía nos, estamos en la fila, pero muy hasta atrás, muy en la cola. ¿Qué se siente? ¿Cómo fue el proceso de la vacunación? ¿Cómo lo viviste? La verdad es que sí es bastante emocionante. Am, es interesante ser de los primeros porque hay como varias opiniones, ¿no? En los que la gente se queja y dice que por qué nosotros primero y demás. Hay otros que dicen que pues sí tendríamos que ser los primeros y que qué bueno que fuimos los primeros. Sí me emocioné. Am, no fue, creo, complicado porque fueron a mi trabajo. Ujú. Entonces nos estuvieron vacunando ahí en el centro. ¿Y duele, no duele? ¿Qué se siente? Pues la verdad hasta ahorita no me ha dolido, pero dicen que al día siguiente sí duele bastante. Ya te contaré mañana. Ya me contarás, ya nos contarás. Déjame aterrizar porque sé que aunque estamos en, bueno, tú no en casa porque tú sí sales al centro, pero pues es tu día de descanso y ya no te quiero quitar más el tiempo para que siga disfrutando la noche y sé que pues, esta batalla continúa. A ver, decías la última parte que mientras no haya una cura, un tratamiento específico, habremos que seguir usando el cubrebocas, la sana distancia, todos pues las medidas. Yo te quisiera pedir de favor para cerrar la conversación, Guadalupe, que a la gente que todavía duda, a la gente que todavía no cree en el COVID, a la gente que usa el cubrebocas así o como este, o aquí como bufanda, ¿no? Así en el Ujú. cuello, y que aun con lo que hemos platicado el día de hoy, no les ha quedado claro, ¿qué les dirías como de remate para que comprendan que la situación es delicada, que es fuerte y que no hay que bajar la guardia? Ay, no es que ya están grandes, la verdad, ya todos deberían de comprender esa parte. No sé si ya les haya tocado tener algún familiar o alguien cercano, aunque no sea su familiar, sino un vecino o algo que haya estado en hospitalización por esta situación, pues que ya se pongan las pilas, ya, en serio, por favor, ya es demasiado. Y pues tendrían que usar, bueno, que mantener las medidas que se han implementado, porque por algo se han implementado, no nada más es por molestar. Yo sé que es complicado, es muy complicado adaptarte al uso de cubrebocas, a lo mejor y no estar tan cerquita, porque pues el metro y toda la forma en la que habíamos estado viviendo, pues a lo mejor y nos dificulta esta parte de adaptarnos a algo diferente, pero es muchísimo más complicado, creo, no poder respirar. Yo lo veo con los pacientes, incluso con los que están menos graves. El hecho de que se cansen hasta para ir al baño, yo creo que no se compara ni tantito con lo difícil que puede ser o que podría ser para algunas personas utilizar un cubreboca. Sin duda, por lo que te oigo, por lo que has comentado,
pues ya algo cansada, ¿no? Algo cansada por toda esta situación, pero también motivada para seguir. ¿O me Sí, equivoco? siempre, Siempre. siempre. Y mi motivación va a ser mi escuela. Eres de la UNAM, ¿no? De FES Iztacala. Sí, obviamente. Pues sin duda, como te decía antes, que mi admiración, qué orgullo haber sido compañeros en la prepa y que estés dando la batalla, que seas la que está, como te decía, tú y tus colegas, ¿no? De colegas enfermeras, enfermeros, médicas y médicos, pues salvando vidas, qué bueno, qué orgullo mi reconocimiento. Absolutamente todos, los de laboratorio, personal de intendencia, los camilleros, absolutamente todos están ahí metidos y pues a todos se les tiene que agradecer. Sin duda a todos, ¿no? Porque es un trabajo en equipo y en estos momentos así se requiere trabajar, ¿no? Ustedes en su trinchera muy valiosa, muy necesaria y pues y otras trincheras también igual muy necesarias, ¿no? En el país y en el mundo que hay. Y pues gracias Guadalupe por compartirnos brevemente tu experiencia. Esperemos que podamos seguir charlando. Ya, ojalá que ya podamos charlar ya, con una pandemia más disminuida, más tranquila, ya la mayoría de la población vacunada, pero si no es el Ojalá. caso, pues seguir platicando para seguir conociendo por lo que haces para ayudar a la gente junto con todo el gran equipo que está en el sitio Banamex, a ellos nuestro reconocimiento y a los de todos los hospitales en el país, pues nuestro agradecimiento y gracias a ti, Guadalupe, por todo. No, a ti, José Luis. Un gusto saludarte. Igualmente, que estés muy bien. Seguimos aquí en También Opinamos. Ahí están las masacres. He decidido regresar de lleno a la vida pública. ¡Fuchicaca! Haiga sido como haiga sido. Vivimos tiempos muy difíciles, pero vamos a salir adelante. Vamos a superar esta etapa oscura y la luz de la felicidad volverá a brillar más intensa que nunca. Pues ahí, este meme que nos regala con esta frase algo emotiva Ricardo Anaya, tú echándote porras cuando el amor de tu vida te engañó. Pues bueno, es algo, sin duda, la infidelidad, algo muy difícil, muy doloroso, que no se desea, pero también la infidelidad política, la traición política, vaya que si no, es dolorosa y pues bueno, ahí Ricardo Anaya tendrá muchas historias que contar. Pues ahora que busca la presidencia, declinó esta invitación de ser diputado plurinominal, va a buscar la presidencia en 2024, entonces pues a ver cómo le va. Ahí estaremos de cerca, tanto con él como con otros y otras que busquen la presidencia en el 24, pues a ver cómo le va a Ricardo Anaya. Pero por lo mientras ya nos regaló el meme de esta semana, lo cual le agradecemos enormemente. Hay otros por ahí muy buenos que han salido al respecto. Entonces, pues ahí écheles un ojo. Si se les ocurre otro, pues también son bienvenidos. Esto ha sido todo en También Opinamos. Soy José Luis Medina. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. La juventud no está peleada con la experiencia. Y el compromiso es aún mayor. También opinamos con José Luis Medina.